Como ustedes saben, hemos terminado ya la lectura del Evangelio de Lucas y después de que terminamos esta lectura, obviamente es estar pensando qué vamos a hacer en la iglesia. Y de hecho me estaba acordando que cuando iniciamos Lucas les dije, ya hablamos demasiado de Pablo, ahora vamos a empezar a hablar de Jesús un poquito y por eso empezamos a leer Lucas. Entonces, ya hablamos de Pablo, ya hablamos un poquito de Jesús. Ahora vamos a hablar de otros personajes que también escribieron y que tienen sus cartas o sus libros dentro del Nuevo Testamento. Acuérdense que en el Nuevo Testamento tenemos prácticamente 27 libros, ¿no? 27 libros. De esos 27, 21 libros son epístolas o son cartas. ¿Sale? De esas 21 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, 13... Imagínense, 13 las escribió el apóstol Pablo y a esas cartas les llamamos epístolas o cartas paulinas porque las escribió Pablo, ¿no? Pero aparte de esas 13, tenemos otras 8 cartas que las conocemos como cartas generales. La diferencia entre las epístolas paulinas y las epístolas generales es que las paulinas regularmente tienen el nombre de a quien van dirigidas, ¿ok? Por ejemplo, la carta a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, la carta de Tito, de Filemón, también son cartas que escribió Pablo, pero no para una iglesia, sino para una persona en particular, ¿ok? Estas epístolas generales no tienen el nombre de a quien van dirigidas, sino tienen el nombre de quien las escribió. ¿Ok? ¿Vale? Regularmente los estudiosos dicen que estas epístolas generales son a partir de Santiago. ¿Vale? Entonces, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. ¿Sale? Esas son las 7 cartas generales, pero Hebreos queda volando, ¿no? Hebreos queda volando, por eso todo el mundo agrega también, bueno, la mayoría de los estudiosos está agregando la carta de Hebreos también como una epístola general, por eso son 8 en total. ¿Vamos bien hasta ahí? No los estoy haciendo bolas ni nada, ¿verdad? Ok. ¿Qué vamos a hacer a partir de esta temporada, esta nueva temporada? Ya que terminamos Lucas, no vamos a enfocarnos solamente en una carta. Vamos a empezar a estudiar, familia, a partir de hoy. Sí, a partir de hoy vamos a estudiar todas las epístolas generales. Todas. Todas. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, déjenme les platico rapidísimo. En el tiempo de la iglesia primitiva, como el mensaje que acababa de dar Jesús era un mensaje completamente nuevo y que solamente 11 apóstoles estaban predicando el evangelio y luego unos cuantos más, para poder abarcar el mundo completo, el mundo conocido en aquel entonces, pues era imposible que todos ellos estuvieran presentes predicando en todas las sinagogas o las casas donde se reunían, ¿están de acuerdo? Era imposible. Aparte, no había medios de transporte como que voy a tomar un avión, ¿no? Voy a hacer un vuelo de aquí a este lugar lejano para poder empezar a predicar, o voy a pedir un Uber, o voy a pedir un Didi para ir a predicar a la otra iglesia. No había forma. Entonces, la forma en que en aquel tiempo se empezó a propagar el mensaje del evangelio fue a través de cartas. ¿Sale? Entonces, estas cartas, insisto, las epístolas generales, cada una de ellas tiene el nombre de la persona que las escribió, excepto Hebreos, que Hebreos, por cierto, no sabemos quién es su autor. Muchos están diciendo que probablemente el autor de Hebreos es Pablo, pero por ahí hay un texto en Hebreos que sugiere que el autor de Hebreos es una persona de la segunda generación de cristianos, es decir, un discípulo de uno de los apóstoles. Por lo tanto, no podría ser Pablo. Entonces, hay muchas teorías, incluso ahí dice gente que Apolos pudo haber escrito esta carta, que Aquila pudo haber escrito esta carta, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas sugerencias. El punto es que desde el siglo II,
Los estudiosos han intentado, a través de la forma de escribir, a través de coincidencias con otras cartas, asignar el autor para esta carta de Hebreos, pero no lo han encontrado. Así que nos vamos a conformar respecto a Hebreos con saber que Dios la inspiró y por eso está dentro de la Biblia, pero no vamos a saber quién la escribió. ¿Sale? Una carta, familia, regularmente, estas cartas generales, estas epístolas, las paulinas y las generales, regularmente tienen están conformadas por tres cositas. La primera es la apertura de la carta. En la apertura de la carta siempre vamos a encontrar el nombre del autor, a quién va y un saludo, ¿no? Siempre lo vamos a encontrar. Y luego vamos a encontrar el cuerpo de la carta, que es ya toda la explicación o el tema que quiere exponer el autor para el destinatario, y hasta el final los saludos y la despedida final. Más o menos esa es la estructura general de estas epístolas, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar ahorita de dar un panorama general de estas epístolas y vamos a ver qué trataron de escribirnos los autores, aunque obviamente en los siguientes domingos vamos a ir estudiando como lo hemos venido haciendo versículo a versículo. Miren, una de las formas de aprovechar la lectura de estas cartas es leerlas de principio a fin. Si yo agarro un cachito nada más de una carta y trato de ahí de extraer un tema, bueno, puedo hacerlo, pero para poder expresar correctamente el mensaje que el autor quiso, pues sí, difundir a través de esta carta, lo recomendable siempre es leer las cartas desde el principio hasta el fin. ¿Sale? Para tener un panorama general de qué quería decir el autor y qué quería decirnos Dios a través de esa carta. Estas epístolas generales también las conocemos como epístolas universales. Y voy a mencionar otra palabrita a ver si no les causa comezón. Epístolas católicas. ¿Por qué católicas? Por el significado de la palabra católico, ¿no? Universal. ¿Sí? Yo sé que a muchos nos da comezón, ¿verdad? Cuando mencionamos la palabra católico, pero no hay que enfrascarnos en una religión, sino en el significado de la palabra. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, estas epístolas también se llaman como epístolas universales o católicas, ¿vale? Ok, aquí las vamos a mencionar como epístolas generales para no meternos en problemas. ¿Están de acuerdo? Bueno, ya les mencioné, ¿verdad? Que estas epístolas generales son 8, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas, y bueno, como les dije, la persona que primeramente les llamó epístolas católicas fue un historiador, que obviamente no lo encontramos en la Biblia, pero sí en la historia, porque es un historiador. Este historiador vivió entre el 265 y el 340 después de Cristo. Él es Eusebio. Bueno, aunque todas las cartas son diferentes, en la mayoría de estas cartas vamos a encontrar tres temas que son muy comunes. Los falsos maestros. ¿Se acuerdan cuando Miri estuvo leyendo aquí Primera de Juan? Hablamos mucho de los falsos maestros. ¿Por qué creen que la mayoría de estos autores escribió al respecto? Pues porque obviamente se estaba levantando mucha gente que estaban enseñando cosas que no eran correctas. ¿Sale? Y era normal. ¿Por qué? Porque de alguna manera era un mensaje nuevo y se prestaba a que cualquiera pudiera añadirle o quitarle. Por eso nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos que basar nuestra doctrina y nuestra enseñanza en lo que enseñaron los apóstoles. ¿Sale? No lo que enseñó cualquiera, no lo que enseña el pastor en Teoloyucan, o lo que enseña el pastor en la Ciudad de México, o en algún país, en España, en Europa, qué sé yo. No, lo que enseñaron los apóstoles. Por eso somos nosotros cristianos evangélicos y también somos apostólicos, porque la base de nuestra doctrina es la doctrina de los apóstoles, ¿sale? Ok, entonces, la primera, falsos maestros, ¿verdad? Miren, vamos a ver rapidísimo en Segunda de Pedro, capítulo 2, a ver quién me acompaña. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Miren.
Pero hubo, si quieren yo se los leo, pero hubo, dice el versículo 1, también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué impresión lo que está escribiendo Pedro en el primer siglo, Gonzalito. Qué impresión, porque el día de hoy lo estamos viviendo así, a la luz, ¿no? Gente que está haciendo mercadería de los creyentes. Gente que los está explotando y que los está exprimiendo económicamente hablando, ¿no? Y dice Pedro que estos son falsos profetas que van a estar metiendo herejías, son falsos maestros, etcétera, etcétera. En el Evangelio, en las cartas de Juan, igual, en la primera de Juan leímos algo al respecto, ahorita ya no vamos a leer porque ya lo leímos mucho, pero Santiago, por ejemplo, habla de este otro tema que también viene muy constante en todas estas epístolas generales, habla de un llamado a vivir en santidad. Acuérdense que Santiago es un judío que le preocupa mucho que la gente siga viviendo como si ni siquiera conocieran a Cristo. Santiago, de hecho, se enfoca tanto en las obras, que por ahí hay unos textos que nos causan conflicto, porque por un lado Pablo, si se acuerdan, en Efesios nos dice que la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe, ¿no? Que no es por obra, sino que es por gracia. Y por acá Santiago nos va a decir, oigan, ¿acaso la fe sola va a poder salvarlos? ¿No? Son textos muy complicados, complejos, que vamos a ir estudiando mientras vayamos viendo estas epístolas generales. Y me gustaría mucho que nos quedara claro eso, ¿no? Que en efecto, nosotros no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras, ¿no? ¿Me explico? Si yo digo que soy salvo y tengo fe, pero no estoy obrando, significa que a mi fe algo le falta, ¿no? Está haciendo cortocircuito, le falta batería, hay que recargarla, qué sé yo, pero si mi fe no tiene obra, significa que algo no está bien ahí. ¿Me explico? Hemos hablado mucho, ¿no? De que la salvación, nuestra salvación es por fe. Claro que sí, porque nosotros no podemos añadirle nada a la obra de Cristo. Pero sí, la obra de Cristo y la fe en nosotros va a provocar que nosotros hagamos obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿no? Otra cosa que también van a hacer mucho énfasis todas estas epístolas generales es en el amarnos los unos a los otros. El texto, uno de los textos que ahorita me vienen mucho a la mente, también en Santiago, es cuando él nos ejemplifica que si vemos entrar por la iglesia a una persona bien vestida, con sus cadenitas, con sus alhajas y demás, seguramente la vamos a tratar súper digna. Pero si vemos a entrar a la iglesia a otra persona que es, pues no sé, un indigente, por ejemplo, seguro algo va a pasar en nuestra mente, en nuestra cabecita, que no nos vamos a acercar igual a él que al otro, ¿no? Y Santiago dice, eso es pecado. Entonces Santiago va a estar muy enfocado en eso. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque él quiere que nos enfoquemos, al igual que en las otras cartas, en que realmente nos amemos unos a otros. En que realmente nos amemos unos a otros. No que digamos que nos amamos, sino que realmente nos amemos. Eso, Dios mío, que el Señor nos ayude, porque va a estar interesante. Miren, me encontré por ahí una pequeña semblanza de cada una de estas cartas generales que escribió un pastor que se llama Miguel Núñez. Si no lo han escuchado, igual por ahí búsquenlo. Es un pastorazo, es un doctor
es médico y aparte es una persona muy capaz y muy clavada en las escrituras, entiende y sabe expresar de una manera muy clara lo que la palabra dice. Miguel Núñez, por ahí si quieren verlo, ya hasta le estoy haciendo un comercial, pero él dice, por ejemplo, de la carta de Hebreos, que el tema principal es la carta de Hebreos nos va a hablar sobre la superioridad de Cristo sobre todos los seres creados y sobre toda su creación, así como la superioridad del nuevo pacto. Esta carta de Hebreos, familia, va a ser la primera que vamos a leer, va a ser la primerita y nos vamos a ir en ese orden. De hecho, estas epístolas generales no están posicionadas en la Biblia por un orden cronológico o un orden de importancia, realmente están acomodadas de acuerdo, me parece, si no mal recuerdo, a su tamaño, ¿no? De hecho, Hebreos es la más grande de todas estas epístolas y vamos a terminar con Judas, tiene acaso un capítulo, ¿no? Entonces, más o menos ese es el orden. La siguiente carta, epístola general, es la epístola de Santiago, donde Santiago va a animar a los creyentes que están bajo persecución y les va a mostrar cómo luce una fe verdadera en un creyente genuino. Estas cartas, la mayoría, insisto, va a tratar este tema de la persecución, porque en ese tiempo, obviamente es lo que está sucediendo. Como los cristianos en ese momento son una secta, pues nadie los quiere y todo el mundo quiere acabar con esta nueva secta, con esta nueva religión. Ellos no saben que esto lo está impulsando Dios, lo está empujando Dios. Por lo tanto, por más que se esfuercen, por más que van a destruir Jerusalén, no van a poder acabar con el cristianismo. Tan es así que hoy, 5 de mayo del 2024, seguimos hablando de Cristo y seguimos anunciando el precioso evangelio de Dios. Primera de Pedro habla sobre sufrir por amor a Cristo, al reconocer que la tribulación purifica nuestra fe. De hecho, en las últimas lecturas de Lucas hicimos referencia a Primera de Pedro, porque Primera de Pedro en esa carta nos habla específicamente de esta recompensa, digamos, que vamos a tener en la vida eterna, y dice, pues sí, pero tranquilos, porque eso vendrá después. Así que mientras, probablemente tengan que pasar ustedes por diversas pruebas. Entonces, aguanten, ¿no? Entonces, Pedro lo que va a hacer es eso, nos va a mostrar cómo la tribulación va a purificar nuestra fe. Eso está muy fuerte, ¿eh? Eso está muy fuerte. En segunda de Pedro nos va a advertir contra los falsos maestros, como ya lo acabamos de leer ahí en el capítulo número 2. Primera de Juan nos va a hablar de la fidelidad de los fundamentos de la fe. Segunda de Juan va a ser un énfasis en caminar en la verdad y evitar seguir falsas enseñanzas, sobre todo aquellas relativas a la encarnación de Cristo. ¿Se acuerdan que Juan en sus cartas nos escribe, oigan, tengan cuidado, porque va a haber muchos que les van a decir que Jesús no vino en carne, sino que solo vino en espíritu. Así que si un espíritu, dice Juan, si un espíritu dice que él vino solo así en espíritu, eso ni siquiera lo escuchen, no lo reciban, porque Jesús vino en carne y vino en espíritu. Entonces Juan va a estar muy enfocado en eso, porque esa falsa enseñanza, ustedes no me lo van a creer, o tal vez sí, pero hasta el día de hoy hay gente que sigue enseñando eso y hay gente que sigue creyendo eso aún cuando tenemos las escrituras. Tercera de Juan es una carta más personal. Dice, reconoce y anima a un hermano, a Gallo, así se llama el hermano, por su hospitalidad y ayuda a hermanos en la fe. Y ya por último, la carta de Judas al final va a ser un llamado a contender por la fe, en vista otra vez de los falsos maestros que se están infiltrando a la iglesia. Eso es lo más fuerte, familia. Por eso, de verdad, como alguna vez les dije, si yo fuera muy astuto, podría escribir sermones, buenos sermones, ¿no? Si me dedicara al 100% a esto, escribiría buenos sermones, pero no me interesa escribir buenos sermones. Me interesa mucho que hagamos lo que deberíamos hacer cada uno en nuestra casa, leer la Biblia.
Pero como no leemos la Biblia en la casa, como no escudriñamos la Biblia en la casa, esto es lo que tenemos que hacer. Vuelvo a repetirles lo mismo que al principio. En la iglesia primitiva, como el predicador no podía ir a todos lados, ¿qué hacían? Se copiaban las cartas y ¿qué se hacía? Se leían las cartas tal cual. Esa era la predicación. ¿Me explicó? No había necesidad de que alguien se armara un super tema buscando una cita aquí y otra cita allá y tratando de que las citas coincidan para que apunten a una misma idea. No, ellos leían las cartas para que supiéramos lo que el apóstol, inspirado por Dios, quería decirle a la iglesia. ¿Me explico? El día de hoy así deberíamos hacerle, ¿eh? Así deberíamos hacerle, de verdad, pararnos aquí y simplemente leer y que sea el Espíritu el que nos hable. Pero como estamos chavos, pues sí, a veces nos tenemos que detener y explicar un poquito, ¿no? Tratar de escudriñar, como le dijo Jesús a los escribas y a los fariseos, es que escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se dan cuenta cómo ese rollo de escudriñar las escrituras no es algo que Jesús le pidió a incrédulos? Perdón, a creyentes. O sea, los fariseos y los escribas ya conocían las escrituras, pero las estaban leyendo por encimita. Por eso Jesús les dice, escudriñenlas, rásquenle. Y se van a dar cuenta que ahí estoy yo. Si no encontramos a Jesús en las escrituras, a lo mejor las estamos leyendo como estos escribas y fariseos, ¿no? Bueno, entonces, familia, miren, la mayoría de estas epístolas, ay Dios, ya se desapareció esa cosa. La mayoría de estas epístolas son cristocéntricas. Cuando hablamos ¿les suena cristología? Como una ciencia que estudia a Cristo, ¿no? Y podríamos pensar nosotros que la cristología está enfocada en los evangelios, nada más porque son los que hablan de Jesús, pero no. O sea, todas estas epístolas generales y las paulinas son cristocéntricas o cristológicas porque todas ellas apuntan a Jesús, todas ellas hablan de Jesús. O sea, ni siquiera el mismo Pedro, que es la base de una religión, la religión tradicional, que ellos lo conocen a él como el primer papá de su iglesia, ni siquiera Pedro se expone a él mismo como una referencia o como un referente para que sobre lo que él nos enseñe edifiquemos nuestra vida cristiana. Él nunca va a hablar de él mismo como esta roca en la que hay que edificar, jamás. Él va a hablar de Cristo como la roca. ¿Me explico? Entonces, todas estas epístolas generales y paulinas son 100% cristocéntricas. Siempre nos van a llevar a Cristo. Siempre nos van a llevar a Cristo. ¿Sale? Entonces, más o menos esta es la idea de las epístolas generales, familia. Yo sé que ya se quieren ir, pero les quiero pedir, por favor, que el día de hoy arranquemos ya con la epístola de Hebreos. Nada más vamos a leer 4 versículos, pero me gustaría que hoy lo hiciéramos para ya no retardar más el inicio del estudio de estas epístolas generales. ¿Sale? Así que por favor, familia hermosa, ayúdenme a abrir su Biblia en la carta a los Hebreos. Entonces, Hebreos, ¿qué es? Una epístola general. ¿Sí? Ya que si a ustedes les gusta mucho el rollo del catolicismo, pues digan católica, ¿no? Es una epístola católica. ¿Por qué católica? Ah, pues porque es universal. Ok. Cuando ustedes platiquen con un católico y les pregunte, ¿y tú eres católico? Díganle sí, pero no soy romano, solo soy católico. Porque el mensaje de Cristo es universal y ahí le comparten el evangelio, ¿eh? ¿Ya vieron, va? O sea, no se peleen con eso de, ay, sí, yo católico. Nada, pues yo también soy católico, pero no romano. Soy católico evangélico, apostólico. Y allá añádanle ahí bíblico también para que amarre. Ok, vamos a Hebreos, familia. ¿Ya andan por ahí? Perfecto. Vamos con esta primera epístola de Hebreos y si no los molesto mucho,
Creo que están muy cómodos. Demasiado cómodos. No es cierto. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. ¿Ya están ahí, verdad? Ok, ayúdenme. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar, familia. Dios, queremos agradecerte porque vamos a iniciar, bendito Dios, con la lectura de estas cartas en esta congregación. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos revele. Bendito Dios, lo necesitamos. Lo necesitamos porque nosotros podríamos pensar mil cosas de tu palabra, pero queremos que tú nos digas exactamente qué es lo que tú querías decirnos a través de cada uno de estos textos. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar, familia. Esto va a ser muy breve. Como les dije hace ratito, la epístola de los Hebreos no inicia como todas las cartas, aunque es una epístola. Muchos, insisto, la agregaron como una epístola general, pero realmente pareciera ser un sermón. La epístola de los Hebreos no pareciera ser una carta que alguien le escribió a una iglesia o a una persona, sino parece más bien un sermón que alguien empezó a escribir. Obviamente el autor es una persona judía, porque durante toda la carta de Hebreos va a estar haciendo referencia al Antiguo Testamento, principalmente al Levítico, porque va a hablar mucho acerca del sacerdocio y va a hablar mucho de cómo Jesús es superior a todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento. El autor de Hebreos lo que va a enfatizar siempre es que Jesús es superior. A ver, digan conmigo eso. Jesús es superior. De hecho, hay una iglesia aquí en Querétaro que su eslogan es eso. Dice, Cristo es mejor. Y quiero pensar que su eslogan está basado justamente en la carta de Hebreos, porque Hebreos siempre nos va a decir, sí, Aarón el sacerdote perfecto, pero Cristo es mejor, ¿no? Jesús es superior. Sí, Moisés, pero Jesús es superior. ¡Wow! Los ángeles, impresionantes, sí, pero Jesús es superior. Entonces, toda la carta de Hebreos va a estar enfocada en eso. Miren cómo empieza este autor, que insisto, no sabemos quién es, pero permítanme una expresión muy mía, se la rifó, ¿no? Se rifó este señor. Así que miren, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí, fíjense, esto está curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados es que tengo que buscar a Dios, es que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro para buscar a Dios. ¿Alguien no nos ha dicho, familia, que el que nos ha estado buscando desde el principio ha sido Él? Que nosotros, por la misericordia de Dios, Él nos encontró, pero no es que nosotros lo hayamos buscado. Y al principio dice el autor que nos ha hablado de muchas maneras, o que le ha hablado de muchas maneras a nuestros padres, o bueno, a los padres en aquel tiempo. Obviamente se está refiriendo a los patriarcas y a la primera gente del pueblo de Israel, ¿no? Obviamente se está refiriendo a eso, pero obviamente también habla de nosotros, de cómo Dios empezó a hablar de muchas maneras por medio de los profetas, pero que ahora ha decidido hablarnos por su Hijo, por medio de Cristo. Miren lo impresionante que es eso. ¿Por qué lo estoy mencionando? Miren,
Tenemos a un Dios que desea tanto reconstruir la relación Dios-ser humano, que lo que hizo fue entregar a su propio Hijo. Hablarnos a través de su propio Hijo. Si no recuerdan, o si no mal recuerdo, en el Evangelio de Lucas leímos justamente una parábola de Jesús en la que Dios, bueno, según lo que cuenta Jesús, Dios estaba enviando a sus siervos y la gente los estaba menospreciando, los estaba golpeando y los estaba matando. Y al final dijo Dios, bueno, voy a enviar a mi Hijo, seguro a él sí lo van a escuchar. Y le hicieron exactamente lo mismo. Entonces, Dios ha estado buscando al ser humano desde el principio de los tiempos. Alguna vez yo les dije, oigan, ¿ustedes creen que cuando Dios creó al hombre, Dios sabía que el hombre iba a pecar? Claro que sí, por supuesto que sí. O sea, el plan de Jesús, el plan de redención de Cristo es un plan que Dios ya traía en su corazón desde la eternidad. Porque a él le interesaba tener esta comunión y esta relación con los seres humanos. Entonces, en su momento Dios habló a través de los profetas, buscó al ser humano a través de los profetas, diciéndoles a uno específicamente lo que tenían que decir, porque el mensaje completo nunca se le reveló a los profetas del Antiguo Testamento. Ellos hablaron cosas muy específicas, pero el mensaje de redención, el mensaje completo, ese solamente nos lo vino a decir Cristo Jesús. Él fue el que trajo el mensaje real y completo de parte de Dios. Y luego dice, ahí en la siguiente parte del versículo 2, dice, a quien constituyó, es decir, a Jesús, su Hijo, a él lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto me recuerda muchísimo al Evangelio de Juan en el capítulo 1, que dice, si me acompañan, Juan capítulo 1, versículo 1. No, versículo 1 no, bueno, sí. Ya estoy ahí, miren. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y dice el versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se acuerdan en el Génesis como, y dijo Dios, sea la luz? ¿Se dan cuenta que es la palabra de Dios la que está provocando que la creación sea hecha? Y dijo Dios, es decir, su palabra, ¿no? Y dijo Dios, entonces fue hecha la luz, ¿no? Y dijo Dios y se separaron las aguas de las aguas. Y dijo Dios y se creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor, ¿no? Y dijo Dios, su palabra. Ustedes saben que la palabra, el verbo hecho carne es Jesús. Por su palabra, por Cristo Jesús, fueron las cosas hechas, según lo que dice ahí Hebreos, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. ¡Qué impresión! Bueno, a mí sí me impresionaba, a ustedes no sé, los veo como que no, pero a mí sí me impresiona saber que desde que Dios estaba creando el universo, lo hizo a través del mismo Cristo. La palabra que Dios pronunciaba, el mismo Cristo fue el que creó el universo completo, el que le dio forma a este mundo. Y ahí estaba Jesús. Versículo número 3, familia. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. El versículo 3, familia, en resumen, nos está diciendo que Jesús es Dios. Lo primero que dijo Juan en el capítulo 1, que él era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, fíjense cómo a través de esta epístola de los Hebreos, este autor lo que está tratando de hacer otra vez es posicionar a Cristo en lo más alto. Yo sé que a ustedes les gustaría mucho que habláramos de David, de cómo David mató a Goliat y qué significan esas 5 piedras que agarró David, Dios mío.
Señores, Jesús es mucho más alto, mucho más grande que David, que Moisés, que Abraham. Claro que los vamos a leer en algún tiempo, no se preocupen. Pero ahorita me interesa que ustedes sepan que sobre todas esas cosas está Jesús. Jesús es Dios. Lo que está diciendo el versículo 3 es impresionante. Siendo el resplandor de su gloria. ¿Se acuerdan? Igual ahí en Juan, en el capítulo 1, si no mal recuerdo, en el versículo 18 o algo así, dice que a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito, su unigénito, Él le ha dado a conocer. Él es la imagen, Él es el resplandor de su gloria. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, estaba encapsulado en un cuerpo y este cuerpo impedía que su gloria fuera vista o fuera percibida por los seres humanos. Pero hubo un evento mientras Jesús estuvo caminando aquí en la tierra que le permitió solamente a 3 de sus discípulos ver su gloria. Esta gloria del unigénito Hijo de Dios, este resplandor que naturalmente no lo podríamos ver en nada, ¿no? En nada, en ningún lado. También estoy recordando que leímos en Salmos, ¿no? No me acuerdo qué Salmo, 103, no me acuerdo, que Dios, que sus vestiduras son la luz, que Él se viste con la luz de esta misma creación, una luz que es más resplandeciente que el sol mismo, ¿no? Esa misma luz que tiró ahí a Pablo en el camino a Damasco, es una luz que sobrepasa el brillo del mismo sol. Dios santo. Dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y que también es la imagen de su sustancia, de su santidad. El autor está expresando eso, es que Jesús es Dios. Y si se dan cuenta, este autor no empieza saludando, hola, ¿cómo están? Yo soy tal, fulanito, y les escribo a ustedes porque quiero que... No, él empieza directo, sin rollos, sin estar dando argumentos ni nada. Él lo que quiere es, otra vez, vuelvo a insistir y a repetir, poner a Jesús como el superior, poner a Jesús por encima de todo y de todos. Él es la imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto es impresionante. A ver, Dios se da cuenta que el problema de nosotros es que estamos inmersos, traemos en la sangre, traemos en el ADN el pecado. Y lo que va a hacer Dios entonces es purificarnos para poder otra vez reconstruir esta relación con Él. Y el que está haciendo esto es Jesús. Por medio de Él es que se efectúa la purificación de nuestros pecados. Por medio de Él mismo. Es que, pues sí, ¿no? O sea, ¿qué podría usar Dios que es tan limpio y tan santo para poder limpiar y quitar el pecado del ser humano? Pues a Él mismo. A Él mismo. Ni modo que use a Pedro para limpiar o quitar los pecados del mundo. Ni modo que use a Nelson para... Menos a Nelson. A Él mismo se dio y esto provocó que ahora esté sentado a la diestra de la majestad en las alturas, dice, ¿verdad? Cristo se sacrificó. Ese fue el sacrificio perfecto. De hecho, más adelante lo vamos a ver en esta carta de Hebreos. Pero acuérdense, en el Antiguo Testamento, para poder limpiar los pecados, se tenía que hacer un sacrificio, ¿verdad? Se tenía que derramar sangre para poder redimir los pecados del pecador. Pero Dios, hastiado de tanto sacrificio, lo que hace es que Él mismo provee un sacrificio perfecto, un sacrificio único para que en Jesús, por medio de su muerte y el derramamiento de su sangre, nuestros pecados sean purificados, sean limpiados. Eso está genial, está maravilloso. Esto le da a Jesús esta autoridad o este permiso de sentarse a la diestra de la majestad de las alturas, y va a empezar este autor a decir lo siguiente. Miren lo que dice el versículo 4, con eso terminamos. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Vuelvo a insistir, el autor va a empezar a colocar a Cristo por encima de todo. En este caso va a empezar a hablar de los ángeles, ¿no? Va a poner a Jesús por encima de los ángeles, va a poner a Jesús por encima de Aarón, va a poner a Jesús por encima del sumo sacerdote, va a poner a Jesús como superior a los profetas, como superior a Moisés, como superior a todos y cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y al final, el autor de Hebreos nos va a presentar a Jesús como superior al primer pacto, a ese pacto que Dios hizo en el Antiguo Testamento con Abraham. El autor de Hebreos va a demostrarnos que este nuevo pacto es superior a lo que Dios pactó en aquella ocasión con Abraham. Familia, vamos a ponernos de pie, por favor. Y me gustaría mucho, si fuera posible, que en la semana, por favor, terminen de leer el capítulo 1 y el capítulo 2 de esta carta de Hebreos. Traten de hacerlo, por favor, traten de tomar notas de qué encuentran ahí para que el siguiente domingo estemos platicando de esto que continúa en la carta de Hebreos, ¿sale? Vamos a ponernos de pie, familia, por favor, para ya terminar y despedirnos. Llévense en su mente esto: Jesús es superior. Jesús es superior, ¿no? Que ya se me presentó el chanclas y demás, Jesús es superior. ¿Sí? Tengo este problemita, no puedo ya, por más que me esfuerzo, Jesús es superior. Y ustedes están en Jesús, el cual es superior. ¿Vale? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta tarde. Gracias por permitirnos introducirnos a esta nueva temporada aquí en la iglesia, en la congregación. Por favor, una vez más te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, que sea tu Espíritu Santo el que nos vaya guiando y que sea tu Espíritu Santo, bendito Dios, el que vaya supervisando que hablemos solamente tu palabra. Bendito Dios, que tú nos muestres a Cristo como superior a todo lo que conocemos, a todo lo que pensamos, a todo lo que imaginamos, a todo lo que habíamos creído, que veamos a este Cristo siempre, siempre como superior. Bendito Dios, muchas gracias por la vida de mis hermanos. Te pido que los cuides, te pido que los guardes y te pido, bendito Dios, que los lleves con bien a casa. Que tu Espíritu Santo, bendito Dios, siga obrando en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.